En agosto de 2017, el ex vicepresidente de la República, el ingeniero Jorge Glass, denunció públicamente la existencia de acuerdos políticos del régimen de Moreno con grupos de poder, como los Bucarán. Textualmente indicó: se está orquestando el retorno del viejo país a través del reparto, del tongo. Se construye un escenario político para la corrupción institucionalizada. En octubre del mismo año, Jorge Glass fue apresado y sometido a un proceso jurídico en el que se han señalado múltiples de irregularidades para lograr una condena en su contra y removerlo de la vicepresidencia, para así evitar su oposición a la política del régimen de Moreno. Es por esto que ha sido calificado como víctima de Lawfare y el primer preso político del régimen de todos. Después de más de 1000 días en prisión, una huelga de hambre de 40 días, el traslado a una cárcel de máxima seguridad y amenazas de muerte en su contra, la CIDH emitió medidas cautelares a su favor en diciembre de 2019. El régimen ignoró estas alertas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Convocaron a una reunión de trabajo virtual para dar seguimiento a las acciones tomadas respecto a sus llamados de atención al Estado ecuatoriano. Bienvenidas y bienvenidos al informe especial, donde estaremos junto al doctor Harrison Salcedo, abogado del ingeniero y ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, abordando el caso Glass, una vendetta política. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches con todos. Antemano, gracias por esta oportunidad. Medios libres que comunican sin sesgo ni ningún tipo de representación distinta que no sea la verdad. Hay que entender que el proceso, como ustedes bien lo mencionan, se inicia con la denuncia pública que la hace el vicepresidente Jorge Glass en funciones, indicando que esta famosa tregua política o este comportamiento llamado a la unidad que generaba Lenín Moreno, lo único que hacía era generar un marco para que la vieja partidocracia ecuatoriana se sienta en Carondelet y trance acuerdos de carácter político. Hoy la historia, hoy los hechos y hoy los procesos judiciales de corrupción le dan la razón a Jorge Glass de una forma ineludible, en sentido de que todos y cada uno de aquellas denuncias que él realizó se han cristalizado y materializado hoy por hoy, pese a Ecuador, en procesos judiciales de carácter penal en contra de quienes se han repartido el Ecuador y que lo hemos evidenciado todos, tanto más en el tema de la pandemia como se vieron las crisis a nivel hospitalario para la atención de la salud. Es por eso que Jorge se constituye en la cabeza de pica para exhibir como trofeo ante la inoperancia de un Estado que politizó la justicia y que evidentemente tiene un sesgo en cuanto al principio de objetividad en las investigaciones que se derivan de hechos de corrupción. Siempre en la medida de dejar en la impunidad a quienes ellos apadrinan y conocen y, claro, lógicamente persiguiendo sin pruebas y causando este famoso lawfare para la proscripción política de quienes todavía no están detenidos. Muchísimas gracias por esa introducción, doctor. Y para iniciar con el panel de medios digitales y con las preguntas que tenemos en torno al caso de Glass, una vendetta política, vamos a iniciar con Viviana Paredes, la Assange del Ecuador. Adelante, Viviana. Muchas gracias, Fran. Es un gusto compartir nuevamente un panel de medios digitales junto a ti, junto a Giovanni y con nuestra audiencia que nos acompaña, que sigue incrementándose y que se informa a través de estos canales contra la hegemonía que nos imponen los medios de comunicación tradicionales, privados, que responden a los intereses de las élites económicas. Es un gusto tener en esta noche al doctor Harrison Salcedo para hablar del tema de Jorge Glass, una vendetta política, justamente a propósito de su cumpleaños número 51, que hoy cumple por tercera ocasión años dentro de una cárcel por una venganza política. Gracias por acompañarnos, vamos a desarrollar este tema a continuación y es nuevamente un honor compartir un panel con ustedes, compañeros, nuevamente. Como siempre, es un gusto para nosotros estar con la Assange del Ecuador, precisamente analizando estos paneles digitales con nuestros invitados y, por supuesto, con quienes tienen de primera mano los hechos
en torno al caso Jorge Glass. También damos la cordial bienvenida a Giovanni López de la Red Radio y del Estado.net. ¿Cómo estás, Giovanni? Bienvenido. Muchísimas gracias, Fran. Muy buenas noches. Un saludo cordial para ti, para Viviana Paredes y para el doctor Harrison Salcedo. Muchísimas gracias por compartir una vez más con nosotros. Sabemos que tiene una agenda sumamente ocupada. De hecho, vemos cómo se mueve por todo el país defendiendo, aún a pesar de la persecución, de los inventos, de la fiscalía. Ya no saben qué hacer, ya no saben qué decir. De todas maneras, pues es un gran trabajo el que está desarrollando el doctor Salcedo frente a la defensa del ingeniero Jorge Glass, ex vicepresidente constitucional de la República del Ecuador. Querido Fran, querida Viviana, doctor, el ingeniero Jorge Glass en su testimonio propio puso un pequeño comentario antes de iniciar que decía: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:18. La luz siempre brillará, tarde o temprano la mentira caerá. Eso ténganlo por seguro. El poder no es eterno, el poder es efímero. Así que recuerden que tarde o temprano caerá. Esta noche vamos a hablar sobre el caso del vicepresidente Jorge Glass. Vamos a hacer una recapitulación de todo lo que ha sido este caso. Y además de eso, también recordarles que el ex vicepresidente Jorge Glass, el vicepresidente del pueblo, el día de hoy está cumpliendo 51 años. Se encuentra actualmente detenido. Ya van 3 años de su detención injusta, sin una sola prueba. Todas las supuestas pruebas forjadas. Y aún así sigue detenido. Su familia, hoy en la mañana hablamos con su madre, que no pierde la esperanza de que en algún momento la justicia brille. Buenas noches con todos y bienvenidos. Gracias, Giovanni, por la introducción y también por recordarnos que precisamente en la mañana estuvimos con la madre del ingeniero Jorge Glass Espinel, quien nos comentó acerca de su vida y de su trayectoria. Y en este momento, para hablar precisamente de la trayectoria que está teniendo durante estos 3 años, doctor, quisiera preguntarle cómo está la situación jurídica del ex vicepresidente Jorge Glass, tomando en consideración también que él ya había cumplido el 40% de la pena y que entre un sinnúmero de factores como lo que dictaminó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que dijo la secretaria Michelle Bachelet, que ya había recomendado por el coronavirus que salgan los presos que no tienen mayor riesgo para la seguridad nacional, y también por el 40% que ya cumplió la pena el ingeniero Jorge Glass, que no ha podido ser liberado. Cuéntenos, doctor, cómo está la situación del ingeniero Jorge Glass. Bueno, primero que todo expresarles que Jorge es un hombre valiente, de principios inclaudicables ante la Revolución Ciudadana. Él ha preferido en todo momento el asumir una cárcel injusta, un trato degradante, antes que ceder o arrodillarse al poder político dictatorial que vive en Ecuador. Es un hombre que tiene toda mi admiración, por eso el pie de lucha, no puedo hacer menos de lo que hago por él, en función de que él me da la valentía y el ejemplo de cómo perseverar pese a la adversidad. En este sentido, el trato injusto que él ha recibido nace desde un golpe de Estado blando, en el cual a él se le quitan los poderes o las delegaciones de autoridad como vicepresidente para dar paso ¿a quién? A la señora Vicuña, que sale con un proceso penal, para dar luego a paso ¿a quién? A Otto Solesjones, que sale también vinculado a procesos no idóneos para su comportamiento de carácter político ni jurídico. En ese sentido, tenemos que concentrarnos en la posición o en la situación real que atañe a Jorge Glass. Tenemos una sentencia del caso Odebrecht ilegal, sin pruebas, de 6 años que se encuentra ejecutoriada. Hoy por hoy, y con el único propósito de proscribir a Rafael Correa como candidato a las elecciones del 2021, se genera formalmente un proceso nunca antes visto en la Corte Nacional de Justicia, que es acelerar un proceso al punto de que hay casos emblemáticos como el de Yamil Maguad, que les ha tomado 20 años a la Corte Nacional de Justicia resolverlo, dirimirlo, para que en el caso Sobornos, que es mejor conocido como el caso Bochornos por todas las perlas antijurídicas que ha generado el mismo, el que se sentencie y se proscriba la candidatura de Rafael Correa, pero no sin antes hacer un daño a todas las familias y a todas las personas que están procesadas dentro de ese caso, sin pruebas, sin argumentos.
y que formalmente lo único que hace es agravar la situación de Jorge, que ya tenía la posibilidad real de salir en libertad con una prelibertad. Nunca lo atendió el pedido del SNAI, hubo muchos problemas, ganamos un segundo habeas corpus por integridad en Cotopaxi por la evidente vulneración de derechos de Jorge con relación a su salud. Formalmente ganamos otra acción de protección que deslegitimó el tema de su indefensión en el caso Sobornos, que adicional evidenció que no tuvo el acercamiento a su defensa técnica ni a sus visitas, se vulneraron sus derechos humanos en este sentido. Existe también el desconocimiento total por parte de las autoridades ecuatorianas con relación a las medidas o a la aplicación de las medidas conferidas a favor de él por la CIDH. Esto le pone totalmente en un marco de desatención del Estado con relación a la integridad física y personal de Jorge, que como ustedes bien lo dicen, hoy cumple un año más de vida tras las rejas, y justamente siendo la cabeza de pica de un gobierno corrupto, nefasto, que ha evidenciado por donde le veas el mal manejo de la cosa pública, y que existe lógicamente un criterio discriminatorio en cuanto a la aplicación de la justicia en Ecuador. El caso Sobornos formalmente se constituye en una vergüenza nacional e internacional en su tramitación, en su manejo y en su dictamen. Sentenciar a una persona sin pruebas bajo el argumento de un influjo psíquico evidentemente pone en vergüenza al punto tal de que no lo dice una defensa jurídica de quien está patrocinando, sino que la misma Interpol, que no le pueden acusar a la Interpol de ser correísta, ni mucho menos, les ha dicho hoy día formalmente: no vamos a atender ningún pedido de circular roja o de difusión de circular roja de la Interpol, de pedido a ninguna de las personas procesadas en el caso Sobornos, porque es evidentemente una violación a los derechos humanos y un mamotreto de lo que es la justicia en Ecuador. Doctor, antes de dar el paso a nuestros colegas de los medios digitales, quisiera preguntarle precisamente por el caso Sobornos y la sentencia, que fuera de que haya sido irregular y todo en cuanto se ha analizado en los paneles digitales, ¿cómo afectaría al vicepresidente Jorge Glass? ¿Cómo sería esta sentencia que a él también le incluyen con 8 años de prisión? ¿Se suma a la anterior sentencia? ¿Cómo está ese proceso? Bueno, lo único que me alegra es la miopía y la ignorancia jurídica de la Corte Nacional, porque ellos al tratar de hacernos un daño, como bien lo dice el querido Rafael Correa, nos quisieron enterrar sin saber que somos semilla. La Corte Nacional, en su ignorancia jurídica y en su miopía de hacerle daño con maldad pura a Jorge, le ha aplicado una ultraactividad de la ley para aplicar códigos derogados, ¿sí?, para sentenciarlos agravando su situación jurídica. Eso hay que recordarlo siempre. Pero en esa miopía y en esa falta de criterio jurídico no se dieron cuenta que nos abrieron al menos la puerta para que Jorge se ciña a los hechos y a la forma de manejar las sentencias que está regida por el Código de Ejecución de Penas. Esto quiere decir que en el caso de Jorge no existe una acumulación de penas. No van a ser la sentencia de 6 años y luego la sentencia de 8 años que van a sumar 14, sino todo lo contrario. La sentencia mayor de 8 años va a ser absorbida por la de 6 años, y la parte buena de esto, y por eso mis declaraciones de decir que en 8 meses Jorge Glass va a estar libre, es que la unificación de penas le permite a él que todo lo que ya lleva cursando ilegalmente detenido se abone a la sentencia actual que ya se encuentra ejecutoriada, permitiéndonos de esta manera el que él aplique también el cambio de régimen penitenciario a un régimen de prelibertad con el 40% de la pena impuesta. En este caso ya sería la de 8 años. Eso me permite dar las declaraciones en la forma en la que lo hice, para decir que Jorge va a recuperar su libertad muy pronto, Dios mediante. Muchísimas gracias, doctor, por esa aclaración. Y por supuesto damos paso a los colegas de los medios digitales y por supuesto iniciamos con Viviana Paredes, la Assange del Ecuador. Adelante, compañera. Muchas gracias por esas palabras de introducción, doctor. Justamente en ese sentido, usted ha comentado que existirían condiciones ya favorables en este momento respecto justamente a lo que es la percepción. Durante 3 años y más ha existido un linchamiento mediático por parte de los medios privados justamente para generar un daño a la credibilidad pública del ingeniero Jorge Glass, y eso ha permitido de alguna manera que se sistematice o que se genere este caso del AUFAR.
Sin embargo, creo que con el caso que, como usted bien señala, es conocido como Bochornos, existiría ya un cambio en la percepción, porque justamente hay una evidencia más fuerte de que es una vendetta política antes que un proceso jurídico que ha respetado los debidos procesos, las garantías constitucionales y obviamente los derechos constitucionales. ¿Cree, doctor, que el caso Bochornos justamente ha abonado a cambiar esta percepción para que la gente comprenda o tenga una nueva percepción sobre la falta de independencia en la justicia? Totalmente. De hecho, se clarifica cuando tú ves que los mismos detractores del régimen que manejan el criterio de la cosa jurídica, sin citar nombres, pero los mismos que proscriben o patrocinan causas en contra de exfuncionarios del régimen de la Revolución Ciudadana, se pronuncian al respecto de las irregularidades cometidas por la Corte Nacional y dan cuenta de que un proceso llevado desde la falta o la violación del debido proceso genera una injusticia que no puede corregir o no se puede abonar a decir que existió derecho o el debido proceso en un caso. Primero por los tiempos, que es lo primero que llama la atención a cualquier persona que maneja la cosa jurídica, en explicar cómo es posible que hayan constreñido, comprimido un proceso judicial en menos de un año, ajustando al calendario electoral, cuando formalmente un proceso sin calendario electoral en contra, como fue, por ejemplo, el caso Odebrecht, se tramitó secuencialmente en 2 años, 3 meses, y en este lo redujeron al 45% de ese tiempo empleado. Entonces, quiere decir que la misma Corte Nacional de Justicia, en todos sus fallos o procesos, ha generado una desatención a propósito, por negligencia, de los casos que a ellos no les interesa. Es decir, existen criterios y pronunciamientos respecto del manejo de casaciones o de recursos importantes, de temas también que ameritan una atención especializada de la justicia, y simplemente la Corte Nacional en esos casos opera con negligencia y en este con extrema eficiencia, por decirlo de alguna forma simulada, a no decirles pillos y corruptos, ¿no? Porque en realidad lo que devela esto es que en casos en los cuales se requiere un pronunciamiento firme y sólido, ellos simplemente se desentienden. Entonces, o son muy negligentes en otros casos, o son muy vivos en este para tramitarlo. Y eso genera la suspicacia de muchas personas que, como vuelvo y repito, pese a ser detractores del régimen, se han pronunciado jurídicamente respecto de esto, que no puede ser considerado como justicia, sino todo lo contrario. Doctor, y respecto a los jueces de la Corte Nacional de Justicia, por nuestra audiencia, ¿por qué este criterio de que no brinda garantías la sentencia o el conocimiento de la causa por parte de un juez que no tiene estabilidad dentro de su cargo? Porque este es uno de los criterios que nos dejan dudas, digamos, a todos los abogados respecto a la imparcialidad con los que los jueces de la Corte Nacional de Justicia pudieron haber actuado en este caso, que tendieron, como usted dice, maratónicamente en 17 días. Bueno, hay que entender que para comenzar, uno de los jueces, y ese es el resultado que luego evidentemente se manifestó a través de la prensa, y esto hay que ser muy claro, Ecoavisa tuvo el resultado de la audiencia antes que todos los que asistimos a la audiencia. Y era un resultado que nadie podía prever, que era el voto salvado de uno de los conjueces, que no se puso de acuerdo y dijo, bueno, su ignorancia llega a tal punto, pero yo no me presto para tanto y yo voy a corregir al menos en este punto. No hablo que el hombre se separó totalmente de criterio, porque lo lógico hubiese sido que salve el voto y diga, ratifico el estado de inocencia, porque créanme, no existe un solo mérito jurídico para tener la sentencia que dieron. Pero, dejando eso a un lado, formalmente lo que tú tienes es que 3 jueces de la Corte Nacional de Justicia, que vienen por poco más de un proceso en el que ya no hay jueces a quien repetir, porque ya se conocieron todos, ya se contaminaron todos, le llamaron a los que pudieron integrar y los que de alguna manera pudieron ser presionados o pudieron ser influenciados para generar este resultado contrarreloj. Por eso es que es inaudito que tú veas el despacho secuencial de las providencias. Cuando ingresabas un escrito, lo que hacían era negarlo en menos de 2 horas. Nunca en la Corte Nacional de Justicia existe un precedente de que hayan contestado un escrito con tal rapidez y eficiencia, como que fuera por último, el único caso que tramita la Corte Nacional de Justicia, recordando que por criterios propios de la Defensoría del Pueblo existen más de 7,000 causas represadas
sin sentencia en promedio de 3 años, solo para evacuar un recurso de casación. Entonces, ¿cómo le explicas a la ciudadanía que clama justicia ante una Corte Nacional que solo el caso Soborno se resuelve en 17 días y hay casaciones que solo hay que resolver y admitir que van 3 años sin ser atendidas? ¿Cómo? Y no lo dice un abogado que lo está manifestando porque perdió el juicio, entre comillas, sino porque la opinión pública internacional ha constituido a la actuación de la Corte Nacional de Justicia como una vergüenza nacional e internacional en la forma en que tramitaron y manejaron la cosa. Porque si hubiesen por lo menos guardado las formas y los modos, no estaríamos hablando de una sentencia ilegal y arbitraria. Tal es así que, como vuelvo y repito, hoy en la mañana se pronuncia la Interpol diciendo que no va a acoger ningún tipo de pedido en el sentido de la circular roja, porque es un caso claro que evidencia un manejo distorsionado de la justicia y una persecución política. Vamos con la pregunta de Giovanni López de la Red Radio. Adelante, Giovanni. Muchísimas gracias, Fran. Bueno, antes de preguntarle al doctor Salcedo, quisiera recapitular todo lo que ha sido el caso del vicepresidente Jorge Glass, ¿no? En este tema, para que la gente sepa, muchas veces por falta de información, la gente no sabe lo que está pasando y por esa razón, pues la gente desconoce de lo que realmente está sucediendo. Primero fue sobre el caso y les comento también que esta información la postearemos en retrospectiva y en todas las páginas para que ustedes tengan conocimiento, ¿no? Está sobre el regreso de Odebrecht, sobre el crédito brasileño, sobre los dichos a terceros en grabaciones y chats, sobre el supuesto pendrive de correos electrónicos que a la final nunca se dieron, sobre los archivos supuestamente encontrados en la computadora de Rivera, que también fue falso, sobre la asistencia penal en Estados Unidos, sobre el testimonio de José Santos, que tiene muchísimas inconsistencias, sobre la relación de Santos-Rivera, y obviamente que no se ha recibido ni un solo centavo mal habido a Jorge Glass y hasta ahora no se ha comprobado. Doctor, veía hoy yo que se estaba pidiendo un tema de extradición en contra del expresidente Rafael Correa. Usted mismo lo ha dicho, la Interpol no va a aceptar ningún pedido porque ya se ha notado que todo el tema es político, ¿no? El tema de caso Valda, como vemos, ya se ha caído. Los abogados del expresidente Correa también lo han dicho sobre el libro de Hello Kitty en el caso Sobornos, que fue escrito en estas incongruencias dentro del caso. ¿En qué posición deja al ex vicepresidente Jorge Glass? Bueno, jurídicamente mi único interés es que él recupere su libertad, independientemente de la situación en la que se encuentra el país. Claro, puede favorecer al hecho de que una corriente política cambie la intromisión de la política en la justicia ecuatoriana, porque hay que entenderlo que mientras no haya imparcialidad de la justicia por la manipulación política que esta trae, Jorge no va a tener un resultado ni en derecho ni en justicia a relación de sus casos. Pero soy muy optimista pensando que la corriente de voto o de intención de voto, que claramente marca una diferencia en el cambio que tiene que radicar porque están cansados de lo que ha sucedido en Ecuador, nos va a favorecer en un escenario no para que venga otra persona y políticamente redime el caso, no, para que venga otra persona y diga a los jueces, actúen en derecho, olvídense de las presiones y denle al hombre su libertad porque se la merece, porque es un hombre inocente. Entonces, mientras esa condición se pueda brindar, yo estoy seguro que Jorge va a recuperar su libertad y ya será cuestión de tiempo nada más para que las cortes internacionales que han conocido y han seguido de cerca y han manifestado su posición jurídica respecto de la violación de derechos humanos de Jorge, lo redima con una compensación al menos de carácter económica con relación a todo lo que él ha sufrido por la manipulación de la justicia y la intromisión de la política en la justicia ecuatoriana. Pero lejos de esto, como vuelvo y repito, es una cuestión de perseverancia. Aquí Jorge tiene que resistir este último embate de la injusticia ecuatoriana y tiene que sobrevivir a el problema y la crisis interna de las cárceles a nivel de mafias o de presión que se pueda generar
por la desatención del Estado a las personas privadas de la libertad, así como también tiene que superar el problema de salud que puede acarrear una pandemia. Recordemos que Jorge ha ganado 2 habeas corpus por integridad en Ecuador que le ponen en una posición de vulnerabilidad y como garante está el Estado de esa vulnerabilidad. Si algo les llega a pasar a Jorge en ese sentido, lógicamente el único responsable es el Estado ecuatoriano, por más que las autoridades que estaban a cargo, tanto del SNAI como del Ministerio de Gobierno, como del Ministerio del Interior y de la Política Pública, tengan que ser también responsables de cualquier cosa que a él le suceda. Por eso les digo, responder con hidalguía, con estoicismo y con esa determinación que la tiene Jorge, pese a las condiciones tan adversas que está sufriendo, de salud, de hacinamiento, de riesgo, es lo que nos hace a nosotros perseverar en el ideal de buscar justicia en su caso y aplicar el derecho como debe ser, sin concesiones ni miramientos de carácter político. 2 más 2 deben ser 4 aquí y en la Conchinchina, y eso es lo que no nos ha podido determinar la seguridad jurídica de una corte totalmente politizada. Es el único caso, en realidad, dentro del caso Sobornos, en el cual no tiene el intraneus y el extraneus. ¿Esto qué quiere decir? No hay el supuesto cohechador y no hay el cohecho. Entonces, si no estuvo ni siquiera el cohechador, ¿cómo pueden echarle la culpa a él de haber recibido un cohecho? En los otros casos, al menos, configuran, entre comillas, esta posición. Es decir, tal empresa privada le dio a tal funcionario público una X cantidad de dinero o una X cantidad de prestaciones a cambio de determinada situación. Pero en el caso de Rafael Correa y de Jorge Glass esto no se aplica, porque nos terminan tratando de vender una tesis inaudita, no aplicada ni por Fiscalía, y mucho menos por el tema normativo interno del Ecuador, en la que te dice que por influjo psíquico, ojo, esto no tiene asidero dentro de ninguna, hasta ahora todos los juristas ecuatorianos están tratando de descifrar o transmitir qué es lo que quiso decir el tribunal que sentenció con estas palabras de influjo psíquico. Es decir, que sin haber hablado por chat, sin haber hablado en persona, sin tener una sola prueba en contra de Jorge Glass o Rafael Correa, ellos son responsables de una situación, porque les quedó viendo mal o porque dieron el pensamiento de que ellos querían que obren mal. Entonces esto es absurdo, pues no puedes sentenciar bajo esa tesis a nadie. No deberías al menos, pero sin embargo ese es el hecho en el que nos encontramos ahora. Por eso es que esto no tiene cabida ya en la norma internacional, ni en la nacional tampoco, al punto que, como le repetía, ya juristas destacados se manifiestan y dicen, bueno, la violación de tales derechos, en este caso, genera un precedente nefasto, porque lo que nos están haciendo es decir que el día de mañana, sin pruebas, se rompe la presunción de inocencia y termina siendo culpable o termina sin tener la posibilidad de defenderte, porque la fiscalía te acusa de una cosa y el tribunal te sentencia por otra, que es lo más nefasto que puede haber, porque la obligación hay roles que se tienen que manejar. El rol de la justicia es ser una balanza equilibrada entre la proposición técnica fáctica de fiscalía que te dice desde el alegato de apertura lo que va a probar y la defensa técnica que dice que tiene que defenderse contra los presupuestos que te está enunciando fiscalía que va a utilizar en tu contra. Pero ¿qué pasó en la realidad del caso Sobornos? Fiscalía ofreció probar algo que jamás probó, bajo una teoría que jamás se sustentó, bajo la defensa técnica que desbarató toda la acusación, y es el tribunal quien salva a la fiscalía del papelón de no haber podido probar su oferta probatoria dentro del caso y termina generando una sentencia acomodada a criterio de ellos. Nunca antes visto, porque los jueces no tienen capacidad dispositiva dentro de una resolución. Simplemente tienen que hacer su rol de observadores imparciales y decir, ¿Fiscalía cumplió con probar lo que ofreció o no? Porque si no cumplió en probar lo que ofreció, simplemente se ratifica el estado de inocencia. Entonces, bajo ese ejercicio lógico, lamentablemente se rompió el Estado de Derecho y no nos quedó otra más que defendernos de lo indefendible, sin congruencia, sin prueba, sin aviso, y seguir manejando, lógicamente, esta contaminación de la política en los tribunales de la República, dados exclusivamente en la Corte Nacional, que recordemos,
Desde primera instancia es el mismo sorteo, la misma jueza que siempre gana todos los sorteos, la que instruye, la que genera las prisiones. Luego tienes los mismos tribunales de apelación, que son los que ya conocieron uno y otro caso, sin embargo no se excusan, no se inmutan, y con la misma cara lo siguen resolviendo, y finalmente nos ponen un tribunal ad hoc, porque no puedes llamarle de otra manera, el ya integrar la sala con los suplentes de los suplentes de los suplentes, para que vengan a hacer un trabajo eminentemente direccionado. Entonces, bajo esa línea, es lógico o apenas creíble o plausible el hecho de que no se dé credibilidad al resultado que se ha manifestado a través de la sentencia. Por eso es que los organismos internacionales y los nacionales han criticado fuertemente a este caso como un ejemplo claro de lo que no se debe hacer en la justicia ni en el manejo del derecho de un caso. Doctor, perdón, pero algo importante que hay que destacar, aparte de todo lo que está sucediendo y aparte de toda la injusticia y todo lo que está pasando, es importante decirlo, ¿no? Todo lo ilegal que hay dentro de A está destruyendo a personas, o sea, sin duda alguna. No tomemos en cuenta, y quiero que también usted nos pueda informar sobre el tema, el ex vicepresidente Rafael Correa y el ex vicepresidente Jorge Glass han perdido su pensión vitalicia. En especial el expresidente Jorge Glass. ¿Por qué me refiero en especial a él? Porque está más de 3 años detenido. Botaron del trabajo a su esposa. Su familia está en la indefensión total. Nadie le quiere dar trabajo. Su familia está perseguida. Su hermana trabaja en el exterior por esa misma razón. Su hermano, que es abogado, igual, vive a la expectativa de la persecución. Entonces, es importante que la gente sepa, que la ciudadanía sepa, que Jorge Glass ha perdido su pensión vitalicia por esta persecución infame contra él, contra su familia, contra sus compañeros, y que hoy en día, pues su familia está intentando buscar la manera de poder subsistir. Recordemos que Jorge Glass tiene 2 hijos, su esposa no tiene trabajo y él está preso. Doctor, ¿cómo va este tema sobre el tema de la pensión? Yo me imagino que aparte de que perdió la vicepresidencia de la República, perdón, no la perdió, se la quitaron, le quitaron la vicepresidencia de la República, y aparte de eso han violado todos sus derechos y ahora le quita su pensión vitalicia. O sea, la demanda contra el Estado ecuatoriano yo creo que no va a tener... No lo sé cómo expresar en palabras. No sé si usted nos podría contar un poco sobre el tema para que la ciudadanía esté al tanto. Formalmente, lo único que yo creo es que no hay dinero. Como bien usted lo pone en el preámbulo, es una persecución que le ha costado el trabajo a una mujer capaz como es la hermana, que le ha costado años de trayectoria a su hermano dentro del libre ejercicio, porque el simple hecho de ser vinculado a la familia de Jorge lo ha estigmatizado dentro del área laboral que él representaba, dejándolo básicamente sin clientes. El tema de la pensión es una injusticia total porque la ley no es retroactiva, y esta reglamentación para poder quitarle la pensión vitalicia a un exmandatario está aprobada y promulgada mucho después de los casos en los que nos encontramos con el periodo de elección popular o destitución de los funcionarios. Entonces es muy grave el hecho de que ahora se pretenda no solo quitarle la pensión, que eso podría ser de todas maneras de alguna forma una raya más al tigre en injusticia cometida contra Jorge, sino lo que eso representa, porque hay que recordar que en un proceso de alimentos en el cual el bien ulterior del menor es de lo que prima en el Estado ecuatoriano, esta pensión estaba comprometida justamente a la manutención de estos menores. Entonces ya no están dañándole a Jorge, están dañando a seres inocentes menores de edad que no tienen nada que ver con este tema. Y que su única fuente de ingresos es exactamente esta pensión que él se la ha ganado en derecho y en justicia por el cargo que ostentó y que nadie se lo puede quitar por la irretroactividad de la ley. Entonces nos tocará todavía defendernos y pelear esa posición jurídica, tomando en consideración que incluso la esposa de Jorge no ha podido tener una nueva proyección de trabajo porque ella fue desvinculada de su lugar de trabajo justamente por la persecución política que se generaba. Entonces, es decir, ya cuando el Estado
comienza a un proceso de persecución en el cual te dice a la cosa pública o la cosa privada, no les contrates, estigmatízalos o vétalos. Ya es un perjuicio que se agrava. Como vuelvo y repito, no hay cifra que compense la Corte Interamericana todo esto de vejamen, pero en el momento de cuantificar tengo mucho miedo de que a la final son los ecuatorianos que pagamos los impuestos quienes tenemos que responder o afrontar el pago de la irresponsabilidad de un gobierno nefasto. O sea, con eso es el cierre básicamente de esta intervención, poniendo una reflexión jurídica de que los actos de hoy nos están condenando a pagarlos el día de mañana, y va a ser una cosa lamentable para Ecuador, pero es necesaria para que se entienda que no se puede prostituir la justicia en función de la política. O sea, se metieron con un tema tan sagrado como es la aplicación del derecho y la justicia en Ecuador, trastocándolo con el tema de la política, y eso no debió pasar. Por eso es que ahora se levantan estas voces de protesta. Yo estoy seguro, esto va a cambiar. Son menos de 6 o 8 meses los que tenemos ya en calendario regresivo para que esta injusticia cambie, y estoy seguro que Jorge recuperará su libertad y se comenzará a hacer justicia en Ecuador, persiguiendo a quienes persiguieron injustamente a gente inocente, porque esa es una responsabilidad que la tienen que pagar en su momento quienes se han prestado para ser instrumento del lawfare a nivel ecuatoriano por subyugarse a la política y no respetar la condición de funcionarios públicos que les obligaba, en base a su juramento de ley y a la garantía constitucional, de observar los derechos de las personas sobre cualquier otro interés. Y les agradezco mucho este espacio, me despido de ustedes expresándoles mi cariño, mi gratitud por este espacio que es libre. Como vuelvo y repito, los medios han direccionado a la opinión pública para tratar de justificar lo injustificable, pero todos los ecuatorianos se dan cuenta y dan luces de que todo este proceso tan trastocado no puede llamarse justicia, y quienes se alegran de una injusticia no merecen ser tampoco ciudadanos. Y con ese mensaje me despido indicando que la injusticia de unos es el camino para la injusticia de otras personas. Hoy puedes alegrarte de la desgracia ajena por una persecución política, pero el rato que te toque vivirla a ti, te va a gustar que alguien salga y reclame tus derechos. Por cuestiones de agendamiento, como bien lo dijo Giovanni, tengo otras obligaciones que cumplir. Me despido de ustedes con un abrazo fraterno, con un mensaje de feliz cumpleaños a Jorge, que con valentía sigue afrontando esta situación. Y me procedo a despedir y salir de la conexión, como vuelvo y repito, dando un mensaje de aliento de que los tiempos difíciles solo forman el carácter de las personas y que estamos en las noches más oscuras, en la hora más negra previo a la independencia. Con ese mensaje me despido de ustedes, les agradezco mucho el tiempo y la oportunidad para expresarme en este medio. Un saludo fraterno a todos quienes nos siguen en estas redes. Un abrazo cordial. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado en el panel de medios digitales, por supuesto, atendiendo a nuestras interrogantes y a las inquietudes que ha generado todos estos procesos que han seguido en contra tanto del ex vicepresidente Jorge Glass como con el presidente Rafael Correa Delgado, y toda esta vendetta política que la hemos denominado en el panel de medios digitales, precisamente por todas las irregularidades que ha habido en torno a todos los casos que han tenido un cuaderno de Hello Kitty, por favor, elaborado en cerca de media hora en un viaje de Quito a Guayaquil. Influjo psíquico al puro estilo de Charles Xavier de los X-Men, que se pueda enjuiciar a una persona. Me imagino que el día de mañana nos pueden seguir a nosotros también. Influjo psíquico por decirles lo que han hecho con la justicia, con el Estado de Derecho y en sí con todo lo que se llama democracia en el Ecuador. Con ustedes, y antes de despedirnos, vamos con los comentarios finales de esta transmisión, porque también tendremos otra transmisión junto al doctor Alejandro Vanegas, quien también nos ampliará este y otras temáticas en torno al juicio de Jorge Glass y por supuesto a sus 51 años de vida que ya cumple el día de hoy, el tercer año de vida que cumple en la cárcel. Algo que sí llama bastante la atención y nos llama bastante a la reflexión, porque efectivamente el día de mañana podemos ser
Puede ser Viviana, puede ser Giovanni, puede ser Frank, puede ser ustedes, amigas y amigos que nos siguen a través de todos los canales digitales, los que les puedan incurrir en alguna causa por influjo psíquico o por un cuaderno forjado en media hora. Imagínense lo que sería eso para cualquiera de nuestros queridos y queridas seguidores que están a través de los medios digitales. Y por supuesto, ¿qué medios digitales están transmitiendo? Pues en retrospectiva. Denle un me gusta en el cara del libro a En Retrospectiva. Hoja de Ruta también, por supuesto, denle un me gusta en el cara del libro. Y por supuesto a nuestras demás plataformas digitales como el Estado.net, la Red Radio, la People EC, el medio Manaba, que ya se ha sumado a estas transmisiones en vivo y al panel de medios digitales, y también a las demás plataformas que se siguen sumando a este esfuerzo colectivo en una convergencia digital por llevarles esa otra parte de la visión que no se cuenta y que no se ha contado durante estos más de 3 años del régimen de la ternura, del régimen de todos, del régimen del supuesto diálogo. Ya sabemos con quién dialogaron. Al inicio se perdonaron 4.600 millones de dólares, luego se repartieron hospitales, se repartieron un sinnúmero de cuestiones por la famosa gobernabilidad a través de, por supuesto, la que está sentada a la derecha de Lenín Moreno. Vamos con los comentarios finales de Viviana Paredes, la Assange del Ecuador. Adelante, Viviana. Gracias, Fran. Decir que me quedaron algunos temas pendientes que tratar. Lamentablemente, la agenda del doctor Salcedo no nos permitió extendernos más. Esperamos tenerle en una próxima ocasión. Y yo justamente quería resaltar este tema que él denunciaba sobre el tema del cambio de los delitos que se les imputaban en un principio y después iban cambiando a medida de el desarrollo del juicio, a percepción o a criterio de las autoridades que están desarrollando, que están llevando este proceso. Es importante decir que la Constitución justamente nos garantiza a todas y a todos el derecho a la defensa, es decir, a contar con un abogado, un experto en leyes, un profesional del derecho que nos permita ejercer una defensa óptima frente a las acusaciones que nos pueden llevar a un juzgado o a una querella legal. Esto se incumple en los casos específicos de Rafael Correa y de Jorge Glass, cuando se cambian los tipos penales por los cuales se les procesan. ¿Y esto por qué sucede? Porque la defensa no pasa solamente por tener un abogado que se presente a la audiencia y que diga, mira, yo soy el abogado del señor y vengo a defenderle. No, la defensa pasa por un proceso de estrategia legal, es decir, los abogados conocen el caso, conocen la acusación y en función de aquello preparan las pruebas que ratifican la inocencia. Y aquí quiero hacer otro acápite, ratificar la inocencia, porque en teoría todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Lo que están haciendo las autoridades ecuatorianas es declarar a todos culpables y obligarles a que demuestren que son inocentes. Entonces, cuando un abogado, un equipo de abogados conoce una causa, se prepara, hace una estrategia. Al cambiar mañosamente los tipos penales por los que están juzgando o por los que están procesando a determinadas personas sin justificación y sin que exista una base legal para aquello, les dejan en absoluta indefensión, porque pueden estar preparando pruebas para una acusación que ya no es válida con la otra acusación. ¿Y qué hacen con esto? Jugar con el tiempo de los abogados, jugar con las expectativas de defensa de los procesados y dejan en indefensión. Este es uno de los derechos constitucionales que más ha violado el régimen de Moreno durante los últimos 3 años. Y esto se vio desde el caso del vicepresidente Jorge Glass, por el cual en este momento está recluido en la cárcel de la Tacunga, con un proceso evidentemente político que obviamente lo dejó en indefensión al cambiar los tipos penales, pero se ha visto recurrentemente, tanto en el caso de Paola Pavón, Virgilio Hernández, Cristian González, cuanto en el caso actual que se ha denominado caso Bochornos. Creo que es importante, esto me hubiera gustado contar con el análisis del doctor Salcedo, pero es importante decirlo, hay cosas que parecen como una sencilla queja por parte del equipo legal, pero implica todo esto. Es una trampa del Estado para que además de que jueguen con la cancha en contra y con el árbitro vendido, no tengan posibilidades de defenderse de ninguna manera. Esto además de lo que denunciaba de aislar a los procesados por el régimen, por este régimen que tiene tintes dictatoriales y no permitirles acceder a sus defensores, como lo denunciaba el doctor Salcedo. Y otra cosa más que quisiera, para finalizar con este comentario, es recordar que ya no solamente, como tú decías, Fran, se tratan de los correístas, los perseguidos
o el grupo político que responde a esta ideología correísta. Hay empresarios sentenciados en el caso Bochornos, que están sentenciados a 8 años de prisión, empresarios incluso de la compañía Hidalgo e Hidalgo. Tienen que revisar esos resultados. No se trata solamente de la condena a Rafael Correa. ¿Qué seguridad van a tener entonces ahora los empresarios sobre las garantías jurídicas que les ofrece el Estado para poder contratar y para poder generar recursos, ingresos? ¿Cómo no van a quebrar entonces las compañías que ya no van a contratar con el Estado por este miedo que van a correr después de ser sentenciados por una vendetta política en contra de un expresidente y un vicepresidente legalmente y legítimamente electo en las urnas? Entonces, hay que decir que ya les llegó a los empresarios esta persecución, pero también ya les llegó a los abogados, ya nos llegó a los abogados. El mismo doctor Harrison Salcedo denunció hace pocos días que fue vinculado a un proceso por presunto delito de asociación ilícita para delinquir. ¿Y por qué? Por haber defendido a una persona que, independientemente de que sea inocente o culpable, se aplicó la ley de rehabilitación social, que es una ley específica. Se aplicó la ley y como acto de persecutorio posterior se le inició un proceso de asociación ilícita. No es que cuando un delincuente llega al hospital en estado de emergencia porque ha sido herido, incluso en un tiroteo, en un enfrentamiento armado, el médico no le pregunta, disculpe señor, ¿usted a qué se dedica para salvarle o no la vida? Y después de eso, no es que le asocian al médico por asociación ilícita en un delito por haber cumplido con su trabajo. Entonces ya hay una persecución política, una persecución contra la ciudadanía, contra los empresarios y contra quienes ejercen la profesión en contra de los intereses de este régimen. Y estoy hablando de un caso por el que se le persigue al doctor Salcedo, pero que se podría ver a ojos de la percepción ciudadana, de la opinión pública, como una respuesta de persecución por también haber tramitado la prelibertad en derecho, apegado a la ley del vicepresidente Jorge Glass. Eso es importante decirlo, porque lo decías, Fran, ya no solamente va a ser Rafael Correa, ya no solamente va a ser Jorge Glass, ya no va a ser Alexis Mera, ya no va a ser Viviana Bonilla, ya no va a ser Paola Pavón, ya no va a ser Virgilio Hernández, Jofre Poma, ya no van a ser los 1.200 detenidos ilegalmente en octubre, nada más los afectados, sino que ya en este momento nos está llegando a todos. En este momento hay hambre en todos los hogares, en este momento hay desesperación e incertidumbre en todos los hogares y en este momento todos los derechos están peligrando a todas las garantías jurídicas, porque existe un gobierno dictatorial que está atentando contra todos los derechos ciudadanos y eso es importante decirlo y reiterarlo en cada uno de nuestros paneles. Muchísimas gracias, Viviana, por ese comentario y efectivamente son días muy complejos para la ciudadanía. Si al ex vicepresidente Jorge Glass y al expresidente Rafael Correa les trataron de esa manera, imagínense nosotros como ciudadanos lo que podrían hacernos en una determinada acusación. Vamos con los comentarios finales de Giovanni López de la Red Radio. Adelante, Giovanni. Muchísimas gracias, Fran. Sí, justamente abonar lo que decía Viviana, se viven momentos oscuros, pero como lo he dicho en el transcurso del día, la luz está al final del túnel y pues está en nuestro poder dar ese voto por la persona idónea para liderar un gobierno que respete los derechos humanos de todas y de todos. Muy independientemente de la ideología política, la ley tiene que ser la ley y pues si alguien ha infringido la ley, pues tiene que pagar, pero siempre con una ley justa y no pues con intentos de querer hacer daño a la gente solo por ser enemigos políticos. Eso ya no es democracia, sino una dictadura. Quería recordarles a todos los que nos miran, una vez más, a los que se han unido, agradeciendo los mensajes de cariño al vicepresidente Jorge Glass por el día de su cumpleaños, él cumple 51 años, momentos duros para su familia, lleva más de 3 años detenido y de igual manera quería también que sepan, justamente aprovechando que hoy es el cumpleaños del vicepresidente Jorge Glass, comentarles un poco sobre la carrera política del vicepresidente. El vicepresidente tuvo algunos cargos públicos, entre ellos, él fue presidente del directorio del Fondo de Solidaridad, enero del 2007, agosto del 2009, fue ministro de Telecomunicaciones en agosto del 2009, abril del 2010, fue ministro coordinador de sectores estratégicos, abril 2010, noviembre 2012, fue vicepresidente constitucional de la República, mayo del 2013, mayo del 2017,
y pues fue vicepresidente constitucional de la República el 24 de mayo del 2017 hasta la fecha. Para muchos, hasta la fecha, ya que le robaron la vicepresidencia porque hicieron todo lo que fue posible para poder quitársela ilegalmente. Tomemos en cuenta también que todos estos cargos los ejerció en estricto apego al ordenamiento jurídico, que así lo exige la República, como también cumplió pues, las normas jurídicas que ordenan para cada cargo público que él manejó. En su ejercicio pues, hizo un gran trabajo, reestructuró muchas cosas. De igual manera, no olvidemos que fue investigado, auditado hasta la saciedad para poder encontrar algo y no le han encontrado absolutamente nada. De igual manera, se le realizaron 2 auditorías a todo su patrimonio y pues no se encontró nada, absolutamente nada. Fue hecho por la Contraloría General del Estado, ¿no? Y no se le encontró absolutamente nada. Entonces, recordemos que pues la justicia está a la carta, no se ha encontrado un solo centavo mal habido en las cuentas del ex vicepresidente Jorge Glass y de igual manera al expresidente Rafael Correa. No se les ha encontrado un solo centavo mal habido. Sin embargo, han sido acusados de absolutamente todo. No solo son 10, 20, son más de 25 casos en su contra, por cosas que realmente si nos ponemos a revisar, y les invito a hacerlo, a investigar cada uno de los casos en contra del expresidente Rafael Correa, en contra del ex vicepresidente Jorge Glass, se darán cuenta de que son casos realmente forjados. Entre ellos los casos más sonados, que es el caso Balda, la cual salió el ex agente Chicaiza, pues a decir prácticamente que fue obligado a decir muchas cosas dentro de este caso. De igual manera, en el caso de caso Sobornos, bien llamado caso Bochornos, en donde el expresidente Rafael Correa es acusado de influjo psíquico. O sea, es importante entender esto, influjo psíquico. O sea, esto quiere decir que yo puedo ser acusado en este momento por estar conversando con mis compañeros sobre un tema coyuntural y me pueden acusar de influjo psíquico diciendo que yo estoy llamando al pueblo ecuatoriano a salir a las calles, a hacer disturbios o entre comillas, a llamar a rebelión, como ha pasado también con la prefecta de Pichincha y con otros políticos de la Revolución Ciudadana, quienes han sido los más afectados y los más perseguidos en estos 3 años y medio de gobierno. Entonces sí es importante llamar a la reflexión de que no nos dejemos llevar por lo que dice la gente, por lo que dice el vecino, por lo que dicen los grandes canales, que ya nos hemos dado cuenta el daño que le han hecho a la ciudadanía por las mentiras. De forma personal, yo he sido afectado por eso. Salí en los grandes medios acusado de ser desestabilizador de gobiernos a nivel Sudamérica, por hacer periodismo libre. Se pueden imaginar, ni siquiera fue contrastada la información. Me acusaron de que yo tenía cuentas troles solo por hacer el trabajo de transparentar la información. Entonces no es algo que uno se esté inventando, son cosas que nos pasan a nosotros como periodistas. Y yo de manera personal se les puedo decir, a mí me pasó. Expusieron fotos de mis hijos, de mi familia, por el odio político de que nosotros transparentemos la información. Como no nos vendemos, como no nos pagan de grandes medios, como muchas investigaciones han intentado querer unirnos y decir que nosotros somos financiados por la Revolución Ciudadana o financiados por algún tema de algún partido de izquierda. No, señores, nosotros no somos financiados absolutamente por nadie. Nosotros somos jóvenes que hacemos periodismo libre e independiente. Damos nuestros puntos de vista y nuestros criterios. Y más que todo, invitamos a la gente a conversar, a contarnos, para que la gente escuche de primera mano la información y ustedes mismos reflexionen y ustedes mismos lleguen a una idea de qué es lo que está sucediendo. Los llamo otra vez a quienes nos miran, a la ciudadanía, a investigar, a revisar las redes sociales. No todo lo que dice, obviamente, en las redes sociales es cierto, pero tampoco lo que dicen los canales de televisión es real. Recordemos que los canales de televisión tienen un dueño.
Y hay que decirlo abiertamente, es información pública. Sabemos que el dueño de Teleamazonas es un banquero. Sabemos que Ecuavisa también es el dueño de otro banquero. Y pues obviamente tienen fines políticos para atacar a la gente que pues realmente está obstaculizando el trabajo que ellos quieren hacer, entre comillas, ¿no? Entonces, nosotros solo les dejamos la información pues para que ustedes puedan reflexionar, puedan saber qué es lo que está sucediendo, pero lo que sí les podemos decir es que hay un hombre que se llama Jorge Glas Espinel. Lleva más de 3 años en la cárcel, injustamente apresado. El día de hoy cumple 51 años. Está detenido. No ha podido ser visitado por su familia. No ha podido compartir su cumpleaños junto a su familia, a sus hijos, a su esposa, a su madre. Como así, no ha podido tampoco asistir a la graduación de sus hijos, a la graduación de su hijo, que hace algunos meses se graduó de bachiller del Ecuador. Compañeros, dejemos el odio de lado. La justicia tiene que ser justicia y tiene que ser clara y transparente. Dejemos el odio. No dejemos que nos contaminen pensando y dejándonos llevar de, es que por ahí dicen. No. Busquemos la manera de nosotros mismos autoeducarnos, de nosotros mismos buscar. Ahora tenemos las facilidades de la tecnología. Investiguemos, revisemos, leamos, estudiemos. Eso es lo que quieren ahora. Por eso el recorte a las universidades, porque nos quieren ignorantes para poder hacer con nosotros lo que ellos quieren. No vamos a permitirlo, no lo permitamos. Instruyamos nosotros mismos, investiguemos. Por esta misma razón, les comento que en los diferentes medios digitales les compartiremos el documento que es el testimonio propio del ingeniero Jorge Glas Espinel, vicepresidente constitucional de la República del Ecuador. Estará montado en las redes para que ustedes lo puedan abrir, lo puedan leer. Está muy claro y muy detallado todo lo que es el caso del vicepresidente. De igual manera, les volvemos a recordar que el ex vicepresidente Jorge Glas está pasando por un momento muy complicado. Le han quitado su pensión vitalicia por odio, una pensión vitalicia que era para sus hijos menores de edad, para su esposa, quien ha perdido el trabajo por la persecución, por el odio. Señores, son una familia. Los niños no tienen la culpa de nada. La familia no tiene la culpa de nada. Cada acto es personal y mucho más cuando no existe un acto, sino es odio político. Por favor, reflexionemos. El día de mañana podemos ser cualquiera de nosotros, compañeros. De igual manera les estaremos comentando. Nosotros como medios digitales estamos viendo la manera para poder apoyar y colaborar a la familia del ingeniero Jorge Glas Espinel. Así que les estaremos avisando en estos días cómo lo podemos hacer. Y les mando un gran abrazo. Muchísimas gracias, Fran, Viviana. Como siempre, un gusto compartir con ustedes este espacio de medios digitales. Solo para no olvidarme, por ahí vi una copia que quieren hacer de medios digitales, queriendo engañar a la gente. Ya no les basta seguir mintiendo. Y veía 45 conectados. No, señores, esto no se compra, esto no se paga. Aquí se tiene pueblo, aquí se tiene gente que quiere saber la realidad, que quiere saber la verdad. Por eso los invitamos a no desconectarse. Seguiremos hablando la verdad, seguiremos con grandes entrevistas. Les mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Giovanni. Como siempre, un gusto estar con ustedes en el panel de medios digitales. Por supuesto que llega gracias a, en retrospectiva, hoja de ruta, elestado.net, la red radio, la People, ese Kinder rojo, entre un sinnúmero de plataformas que se siguen sumando y también plataformas de YouTube que también nos hacen ese ayuda para dar esa otra visión a través del canal de YouTube. También muchísimas gracias a los que nos replican en los diferentes canales y redes sociales. Es un gusto compartir esta información con ustedes, totalmente de acceso libre, para que tengan precisamente esa otra visión de la realidad que no se cuenta y que no se ha contado durante estos más de 3 años del régimen de la ternura. Antes de finalizar con el programa, vamos a dar un cordial saludo a todas las personas que nos han enviado sus mensajes a través de todos los canales digitales, y vamos a iniciar con Manuel Herráez Ordóñez. Nos comenta: las redes sociales digitales han quedado como la única forma masiva de expresar la libertad de expresión global, casi gratuita.
¿Pelearías para defender este derecho? Nos comenta con un sí, un like, y un no, una cara enojada. Vamos con otro de los comentarios que nos han llegado a través de las diferentes plataformas digitales. Vamos con el de Isa Ordóñez, y le daba un saludo al abogado Harrison para que les dé un cordial saludo al Frente de Resistencia El Oro. Le enviamos un abrazo grande, fuerza Mashi, y a nuestro vice Glass, nos comenta Isa Ordóñez. Vamos a leer unos 2 comentarios más antes de que finalicemos con la conexión. Quisiéramos saludarles a todas y todos los que nos están viendo, tanto compatriotas del exterior como por supuesto a nivel nacional, pero estamos teniendo cada día más comentarios en nuestras redes sociales. Vamos a comentar. José Mendieta comenta: libertad para Jorge Glass porque es inocente. Vamos con María Matilde Paredes: felicidades, vicepresidente Jorge Glass, Dios me lo bendiga y lo proteja y pronto estará libre. Vamos con último comentario. Pato Leibniz, bueno, el apellido sí es un poco complicado de pronunciar, nos comenta: ¿cómo es que este gobierno tiene seguidores? Vayan y miren cómo está enjaulado, insultando al país, convirtiendo el centro histórico en una cueva, fortín de la corrupción. Gracias, estimado Pato, por su comentario. Y es interesante, ¿no?, mencionar aquello, cómo se ha enjaulado precisamente el régimen del diálogo, el régimen de la ternura, y cómo la ciudadanía fue la que tuvo que quitar algunos de los alambrados. Y hoy, hasta hace poco, nos enviaron unos reportes de que los militares ya estaban cercando las inmediaciones de Carondelet. Ya veíamos algunos en algunas paradas del trole, entre un sinnúmero de cuestiones donde precisamente vemos que tienen un poco de temor a lo que va a ser las movilizaciones del día miércoles, donde por supuesto, amigas y amigos, el panel de medios digitales estará cubriendo este acto para llevarles de primera mano la información del por qué se están movilizando. Bueno, resta decir por qué, ¿no? Vemos todo lo que hemos pasado durante estos 3 años, sobre todo en la pandemia. Justo nos tocó la pandemia más complicada en la historia, no solo del Ecuador, sino del mundo, con uno, o quizás con el peor gobierno que ha tenido nuestro querido Ecuador. Vamos con un último comentario. Querido Fran, solo por comentarles, lamentablemente el doctor Vanegas no podrá acompañarnos por un tema personal de salud. No puede acompañarnos esta noche. Nos manda un gran abrazo, se disculpa, sale fuera de las manos de él, pero pues para la próxima nos acompañará para contarnos igual cómo lleva el caso del ex vicepresidente Jorge Glass a nivel internacional, y nos estará compartiendo pues toda la información necesaria que vayamos requiriendo. Así que se disculpa. Nos acompañarán esta semana, tendremos grandes cosas que contarles. Hay una marcha, como medios digitales estaremos presentes como siempre. Nuestra compañera Viviana Paredes siempre en territorio, junto al compañero Daniel Granja, nos irán contando paso a paso lo que vaya sucediendo en esta marcha, en estos diferentes paros que ya se han vuelto costumbre, de lo cual ya no eran costumbre, ahora son costumbre, lamentablemente. Y pues eso, querido Fran, por comentarles, pidiendo una vez más la disculpa requerida, ¿no? Para nada, disculpas, Giovanni, siempre el medio es abierto y pueden interrumpir en el momento que crean más necesario. De hecho, eso es lo que fortalece la pluralidad de voces y la democratización de la palabra. Vamos con un último comentario de Patricio González, quien nos saluda desde Boston y nos dice: deberíamos organizarnos y empezar a salir de a poco a poco. Muchísimas gracias a todas y todos los que nos han comentado a través de las redes sociales. Recuerden darle un me gusta en el cara del libro. Estamos como En Retrospectiva, Hoja de Ruta, elestado.net, la Red Radio, la People, ese medio Manaba que se ha sumado a este esfuerzo en conjunto, y que por supuesto también tenemos algunos otros canales que ya nos están solicitando adherirse a este esfuerzo de convergencia digital, y les extendemos el cordial saludo y también la invitación para que sean parte precisamente de este panel de medios digitales, tanto con su presencia como con su medio digital, que esta es la tónica que tenemos semana a semana
tanto los días jueves, los días domingos, y estamos ampliando el marco también para que pueda ser transmitido los martes y algunos otros días en conjunto con nuestros colegas de los medios digitales. Vamos con un último comentario final por parte de nuestros colegas y empezamos con la Assange del Ecuador, Viviana Paredes. Un último comentario final. Muchas gracias, querido Fran. Yo también estoy, como en cada ocasión, chequeando los comentarios de nuestra audiencia que gentilmente se suma a cada transmisión. Y les quiero agradecer de todo corazón por esos comentarios positivos hacia nosotros, los que estamos haciendo esta comunicación popular, y decirles que todos podemos hacerlo desde nuestras casas, todos podemos contar la realidad, para eso están las redes sociales, y para apoyarnos en caso de que no tengan un medio de comunicación que se pueda adherir a la plataforma para extender nuestro alcance de todo lo que hacemos en estos análisis, pedirles que le den un like, como decía Fran, a cada una de nuestras plataformas, que recomienden con sus amigos, que pasen nuestros paneles por WhatsApp, por Telegram, por sus chats, si es que son de su interés, si es que les parece que aportamos con elementos que nos ayuden a encontrar la verdad que los grandes medios comerciales nos ocultan. Ayúdennos a compartirlo con su familia, con sus amigos, con la gente que no está cercana aún a estos medios digitales. Somos una opción, estamos tratando de construir una opción justamente para poder informar y poder analizar las cosas desde la perspectiva en que los medios privados vinculados a la banca, a los sectores empresariales, al mismo régimen, que tienen la misma línea narrativa, pues ustedes puedan tener más elementos para tomar mejores decisiones y con esto fortalecer la democracia. Todo lo que los medios ocultan incide en las decisiones que la sociedad toma. Todo lo que los medios exageran incide en las decisiones que la sociedad toma. Por eso nuestro rol, nuestro papel, el que nos hemos encomendado desde este trabajo militante, voluntario, pero muy alegre y muy lleno de responsabilidad, es justamente brindarles a ustedes la oportunidad de tomar mejores decisiones, de tener más elementos que les permitan llegar más informados a los momentos en los que son requeridos su participación, ya sea electoral o ciudadana, como lo manifestaban, inclusive en las calles, para saber para qué se sale, por qué se sale, para qué se exige y a quién se le exige respecto a todas las injusticias que estamos viviendo. Así que ayúdennos a compartir, ayúdennos a llegar a más personas y nosotros les ofrecemos continuar con esta responsabilidad con que tomamos y hemos construido este panel de medios digitales y les vamos a seguir informando con toda la veracidad, con todos los actores que están ocultos por las grandes agendas empresariales y bancarias en los medios de comunicación y vamos a seguir haciendo este ejercicio de comunicación popular. No se olviden que vamos a estar junto a Daniel Granja en la marcha del 16 de septiembre, día en que a propósito se conmemora un aniversario más del asesinato a Víctor Jara, un cantante popular que fue asesinado en el estadio de Chile, después de que dio físicamente para que nunca más vuelva a tocar una guitarra y cantar una canción protesta, fue asesinado sanguinariamente. Justamente ese 16 de septiembre, una fecha de resistencia, se ha convocado a las calles los sectores universitarios y los sectores de los trabajadores para exigir que pare el abuso contra el pueblo por imposición del Fondo Monetario Internacional y de la Embajada estadounidense. Esperamos que los trabajadores, como decía bien Daniel en la mañana, no reculen, no encuentren un precio para desmovilizar esta gran convocatoria que se ha generado y pues confiamos en la fuerza de los estudiantes, como decía Mercedes Sosa, que vivan los estudiantes y estaremos ahí junto a ustedes reportando porque la historia es nuestra y la hacen los pueblos. Muchas gracias a todas y a todos y cuéntenos a través de sus comentarios qué más podemos hacer por aportar en este ejercicio comunicacional para que ustedes puedan tener más elementos y puedan despejar todas las dudas respecto a lo que sucede en la sociedad. Si podemos de alguna manera aportar, cuenten con este grano de arena para poder educarnos conjuntamente, formarnos conjuntamente y tomar conjuntamente como sociedad mejores decisiones. Muchísimas gracias, Viviana, por las palabras de aliento, de apoyo y por supuesto a nuestros seguidores lo que pueden estar conteniendo y lo que pueden hacer durante las transmisiones. Sus comentarios, por supuesto, para nosotros son muy valiosos, no dejen de hacerlo, tanto a favor como en contra. Siempre es bueno tener esas visiones por parte de ustedes, amigas y amigos. Vamos con los comentarios finales de Giovanni López de la Red Radio. Adelante, Giovanni. Muchísimas gracias, querido Fran.
Quería hacer una reflexión, insisto, disculpen la insistencia, pero hoy es un día importante. El ex vicepresidente Jorge Glass cumple 51 años, lleva 3 años detenido injustamente, y quería llamar a la reflexión sobre el vicepresidente Jorge Glass. Primero, tomen en cuenta que nunca huyó, siempre dio la cara y está preso por haber denunciado el reparto, la troncha, y ahora se comprueba que es así. No olvidemos, los Bucarán, a quienes les entregaron, primero fue las hidroeléctricas y luego terminaron con los hospitales del IES, y se comprobó. Jorge Glass nunca mintió. Segundo, Jorge Glass desvirtuó cada una de las acusaciones perversas y absurdas en su contra, hasta el día de hoy. Tercero, no hay ninguna prueba en su contra. Por eso los llamo a investigar, a analizar, a revisar la información. Ni una sola prueba en su contra. Él jamás recibió dinero de Odebrecht. No lo han probado y jamás lo probarán, ni en contra del ex vicepresidente Jorge Glass, ni en contra del presidente Rafael Correa. Otro, jamás perjudicó a su patria. De hecho, siempre le sirvió con total compromiso. No olvidemos el cambio de la matriz productiva, no olvidemos el cambio de la matriz energética. Un hombre que estuvo primerito en el terremoto de Manabí, apoyando a nuestros hermanos manabitas. El primero que estuvo ahí, apoyando a los ciudadanos ecuatorianos, siempre comprometido. De lo único que lo pueden acusar es de haber cumplido con su deber, como vicepresidente, como ministro, como padre, como hijo, como amigo. ¿Y por qué no decirlo? Hasta como jefe. Cumplió con cada uno de sus deberes. Siempre fue frontal y siempre denunció y combatió a los corruptos. No olvidemos eso. Es un hombre inocente y lo ha demostrado. Así que llamo a la reflexión. El más alto grado de la perversidad humana es servirse de las leyes para la injusticia. Montesquieu. Una buena noche, compañeros. Un saludo cordial para todos ustedes. Gracias por acompañarnos. No dejen de conectarse, no dejen de recibir información transparente. A nosotros no nos pagan. Gracias a Dios, no es mucho lo que uno tiene, pero día a día salimos a trabajar para ganarnos el pan de cada día. A nosotros no nos paga un banco, ni nos pagan empresarios, ni nos paga absolutamente nadie. Ahora, por supuesto, bienvenida cualquier ayuda, ¿no? Les mando un gran abrazo, compañeros. Hasta la victoria siempre. Una buena noche. Muchísimas gracias, Giovanni, por tus comentarios finales y precisamente por hacer ese recalcamiento acerca de que efectivamente no somos financiados por absolutamente nadie, salvo que cualquier colaboración, por supuesto, siempre será bienvenida por parte de la ciudadanía y de la gente que nos está siguiendo a través de todos los canales digitales. Por supuesto, eso sí, siempre será bien recibido. Antes de finalizar con la transmisión, quiero darles nuevamente un cordial saludo a todas y todos quienes nos han seguido a través de sus teléfonos inteligentes, tablets y demás recursos tecnológicos e invitarles nuevamente a que les den un me gusta en el cara del libro a todas las plataformas digitales. ¿Cuáles son? Pues en retrospectiva, hoja de ruta, elestado.net, la People S, la Red Radio, Kinder Rojo, entre otras plataformas que se han seguido sumando a este esfuerzo digital por llevarles esa otra parte de la verdad que no se ha contado durante estos más de 3 años del régimen de la ternura. Antes de finalizar, cómo no citar al grandioso Antonio Gramsci con la siguiente frase: odio a los indiferentes, creo que vivir es tomar partido, quien verdaderamente vive no puede dejar de ser ciudadano ni de tomar posición. La indiferencia es abulia, es parasitismo, es cobardía, no es vida. Por eso, odio a los indiferentes. La indiferencia es el peso muerto de la historia, es la bola de plomo para el innovador y la materia inerte en la cual frecuentemente se ahogan los entusiasmos más esplendorosos. Con ustedes se despide Frank Pozo, porque la comunicación es más que un derecho. Será hasta una próxima oportunidad.